Buenos días. Muy buenos días para todos. A la mayoría ya les califiqué el taller número 8. Algunos me faltan, pero ahorita terminando la clase, termino de calificar a los que me hacen falta. ¿Listo? Pero la mayoría ya tienen la nota. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Listo? Listo. ¿Listo? Esperemos que ya lleguen los demás compañeros. Listo. Antes de comenzar, hoy vamos a ver el siguiente tema, que se llama resolución de triángulos rectángulos, caso 2. Así se llama. ¿Listo? Resolución de triángulos rectángulos. Resolución de triángulos rectángulos, caso 2. Caso 2. ¿Listo? Así se llama. Resolución de triángulos rectángulos, caso 2. ¿Listo? Jóvenes, acuérdense que estos ejercicios dependen de lo que les dan a ustedes. Pueden que les den una cosa, pueden que les dé otra cosa. En este caso, acá, ¿qué les van a dar? Vamos a revisar qué les van a dar. Vamos a revisar qué es lo que les van a dar. Acá les van a dar un ángulo y les van a dar un ángulo y un lado. Y ustedes tienen que hallar el ángulo que les hace falta y tienen que hallar los otros dos lados. Entonces, pero con razones trigonométricas. Lo vamos a hacer con razones trigonométricas. Entonces, para que me presten muchísima atención cómo se hace esta vaina. Repito, a ustedes les van a dar, la información que les van a dar siempre es un ángulo, el ángulo de alfa, siempre les van a dar el ángulo de alfa. Información aquí coloco. Información, información, dos puntos. Repito, ustedes les van a dar el ángulo de alfa, a ustedes les van a dar el ángulo de alfa, acá, les van a dar el ángulo de alfa, el ángulo de alfa, eso es lo que les van a dar a ustedes, el ángulo de alfa, y les van a dar también, les van a dar un cateto, un lado, siempre les van a dar el ángulo de alfa y les van a dar un lado, siempre el ángulo de alfa y un lado, y siempre les van a dar un lado, hay tres opciones. ¿Quién me dice que ese lado, qué opciones puede ser ese lado? Hay tres opciones. Ese lado puede tener tres opciones. ¿Quién me dice cuál es una de las opciones que puede ser ese lado? Por favor. Hay tres opciones que ese lado tenga que sea, o un cateto que, la hipotenusa, ¿cierto que sí? Puede ser la hipotenusa. Pues que me den qué, un cateto opuesto, ¿cierto que sí? Un cateto opuesto, o puede ser un cateto adyacente o un cateto adyacente. Repito, puede ser la hipotenusa, puede ser un cateto opuesto, ese lado puede ser la hipotenusa, un cateto opuesto o un cateto adyacente. ¿Entendido? Repito, puede ser la hipotenusa, un cateto opuesto o un cateto adyacente. El lado que me puedan dar tiene esas tres opciones: hipotenusa, cateto opuesto o cateto adyacente.
Entonces, lo vamos a hacer por pasos y me van a prestar muchísima atención. El paso uno, siempre hallar el ángulo de beta. Como a mí me van a dar el ángulo de alfa, el paso uno es hallar el ángulo de beta con la fórmula. Paso uno. Como repito, como a ustedes les van a dar el ángulo de alfa, el paso número uno es hallar el ángulo de beta con la fórmula. Hallar el ángulo, el ángulo de beta. Ese es el paso número uno. Hallar el ángulo de beta. Hallar el ángulo de beta. Ese es el paso número uno. Hallar el ángulo de beta. Paso número uno. ¿Y con qué fórmula? Me regalan la fórmula, por favor, para hallar el ángulo de beta. ¿Cuál es? Si son tan amables. Que ya los veo muy calladitos, por lo menos para que de pronto no se me duerman. Ahí. Beta es igual a qué. A 90 grados. Muy bien, señorita, gracias. ¿Menos quién? Menos alfa, ¿no? A 90 grados menos alfa. O sea que lo primero que vamos a hacer es hallar ese ángulo de beta con la fórmula que ya han manejado ustedes en el taller número 8 y en el taller número 9, que me dice lo siguiente. Beta es igual a 90 grados menos alfa. ¿Entendido? Esa es la fórmula que ustedes van a utilizar. Después de hacer eso, vamos a hallar los dos lados que faltan con las razones trigonométricas. Repito, paso número 2. Paso 2, hallar los lados que faltan porque ustedes van a tener que hallar aquí. Antes hallaban un lado con Pitágoras, acá van a hacer, vamos a hallar los dos lados que hacen falta con razones trigonométricas. ¿Listo? Hallar los lados que faltan con razones trigonométricas. Ese es el paso número 2. Hallar los lados que faltan con razones, con razones trigonométricas. Entonces vamos a hallar los lados que faltan con las razones trigonométricas. ¿Listo? Repito, vamos a hallar los lados que faltan. Yo sé que suena muy cansón, tanta repetidera, pero es para que no se les olvide. Con razones trigonométricas. ¿Listo? Vamos a hallar los lados que faltan con razones trigonométricas. ¿Listo? Razones trigonométricas. ¿Listo? Con razones trigonométricas. ¿Listo? Muy bien. Con razones trigonométricas. Listo, muy bien. Listo. Vamos a revisar, vamos a acordar cuáles son las razones trigonométricas que ustedes conocen. La primera razón trigonométrica, ¿cuál es? Seno, ¿no? Y sabemos que seno, en este caso, de alfa o de beta, es igual a ¿qué? Seno de alfa sería igual a cateto ¿qué? A cateto Mm, opuesto sobre hipotenusa, o sea, CO sobre H. Listo, esa es la primera. ¿Cierto que sí? Esa es la primera razón trigonométrica. La primera. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa sería la primera razón trigonométrica, que ustedes saben que con esa vamos a poder hallar los lados que faltan. La otra razón trigonométrica sería ¿cuál? Coseno, ¿no? Coseno de alfa es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Esa es la tercera, ¿cierto? Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la cuarta sería, perdón, la cuarta sería tangente, ¿no? Esos serían los dos pasos que nosotros vamos a utilizar. Tangente de alfa. Tangente de alfa sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería la última. Opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Esas son las tres razones trigonométricas que yo voy a utilizar para poder hallar el lado que me hace falta. ¿Listo? Para poder hallar el lado que me hace falta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, antes de entrar como tal a los ejercicios, les voy a enseñar este cuadrito que les va a servir muchísimo porque acá ustedes van a tener que despejar. Pero yo, como soy una profesora muy amable, muy querida, les voy a enseñar qué pasa si les dan tal cosa para poder saber qué operaciones les dan, qué operaciones tienen que hacer. Entonces, primero, si me dan la hipotenusa,
la hipotenusa, si me dan la hipotenusa, y yo quiero hallar el cateto opuesto, o sea, si me dan la hipotenusa y yo quiero hallar el cateto hallar el cateto opuesto. ¿Por qué razón? Porque si me dan la hipotenusa, yo tengo que hallar el cateto opuesto y ¿cuál otro cateto más? ¿Quién me dice? ¿El cateto qué? Adyacente. Adyacente, muy bien, excelente. Excelente, su compañero tiene toda la razón. Si me dan la hipotenusa, yo tengo dos opciones. Con esa hipotenusa y con el ángulo, puedo hallar el cateto opuesto o puedo hallar el cateto adyacente. Y si me dan la hipotenusa y quiero hallar el cateto opuesto, lo tengo que hacer con la razón trigonométrica de seno. Y la operación matemática que yo voy a hacer es una multiplicación. Ahorita se van a dar cuenta qué significa eso. Una multiplicación. ¿Listo? Tendría que yo hacer una multiplicación. Tendría que yo hacer una multiplicación. Si me dan el cateto opuesto, perdón, la hipotenusa, y yo quiero hallar el cateto opuesto, tengo que hacer una multiplicación. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el cateto adyacente? Si ustedes revisan seno, si ustedes revisan con hipotenusa, ¿cuál razón trigonométrica tengo que utilizar para hallar el cateto adyacente? ¿Cuál mezcla hipotenusa con cateto adyacente? Seno no es, ni tangente tampoco. ¿Cuál es? Tangente. No, señora, coseno. Coseno. Coseno es la que mezcla hipotenusa con cateto adyacente. Es la que mezcla hipotenusa con cateto adyacente. Básicamente, ¿qué estamos haciendo con esto, jóvenes? Yo les estoy indicando qué razón trigonométrica tienen que ustedes utilizar de acuerdo a lo que se les da. Si yo les doy hipotenusa, lógicamente ustedes tienen que hallar cateto opuesto y cateto adyacente. Si ustedes quieren hallar cateto opuesto, tienen que hacerlo con seno. Si quieren hallar cateto adyacente, tienen que hacerlo con coseno. Y van a hacer en cada una de ellas una multiplicación. Ahorita se van a dar cuenta cuando yo digo una multiplicación, porque ustedes van a pasar a dividir o a multiplicar o algo así. ¿Listo? Si me dan cateto opuesto, ¿qué razón trigonométrica, qué lado tengo que hallar? Son dos, acuérdense que siempre son dos. ¿Qué lado tendría que hallar? ¿Cateto qué? Adyacente, profe. Cateto adyacente, muy bien. ¿Qué razón trigonométrica mezcla cateto opuesto y cateto adyacente? ¿Cuál de las tres razones trigonométricas mezclan cateto Tangente. opuesto y cateto adyacente? Tangente. Tangente, profe. Tangente, muy bien, excelente, ya la están cogiendo, tangente. Y cuando ustedes utilicen tangente para hallar cateto adyacente con dándoles cateto opuesto, ustedes tienen que hacer una división. Ya se van a dar cuenta cómo así que una división. Una división. ¿Listo? Tienen que hacer una división. ¿Listo? División. ¿Listo? Ahora, ¿qué faltaría hallar? Faltaría hallar la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica? Otra vez les vuelvo a preguntar. Mezcla cateto opuesto y la hipotenusa. Seno. Seno, muy bien. Seno. Muy bien, excelente, señorita. Para hallar la hipotenusa, como lo indicó su compañera, hipotenusa, debemos hacer la razón trigonométrica de seno. Y también debemos hacer una división. Seno. También debemos hacer una división. Ahora, por último, si me darían cateto adyacente, vamos a revisar qué razones trigonométricas tendría que qué lados tendría que yo hallar si me dan cateto adyacente. Si me dan cateto adyacente, ¿qué lados tendría que hallar? El cateto opuesto y la hipotenusa, profe. Muy bien, excelente, joven. Como lo indicó su compañero, sería el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto y la hipotenusa. Muy bien. El cateto opuesto y la hipotenusa. Listo, acá. ¿Y con qué razón tendría que yo hallar el cateto opuesto? Si tengo tangente y cateto opuesto. ¿Cuál es la razón utilizada? Tangente, muy bien. Y tengo que hacer una multiplicación.
Una multiplicación. Multiplicación. Tendría que hacer yo una multiplicación. Por último, con cateto adyacente me faltaría hallar ¿qué? Me faltaría hallar la hipotenusa, ¿no? ¿Y qué razón trigonométrica si tengo cateto adyacente e hipotenusa debo utilizar? Seno, coseno o tangente. Coseno, ¿no? Y tendría que hacer una división. ¿Listo? Coseno. Ahora sí, vamos a entrar. Esto es lo que ustedes necesitan para poder hacer los ejercicios que ya voy a entrar a explicar. Y sobre todo esta parte que es muy importante, que es la de hipotenusa, qué razón trigonométrica utilizar y qué operación hacer. Porque esto les va a ayudar resto, jóvenes, les va a ayudar muchísimo cómo resolver los problemas. ¿Listo? Entonces vamos a entrar. ¿Listo? Vamos a entrar a resolver. Les voy a explicar el uno y el 2 de la tarea. ¿Listo? Ese taller es el taller número 10. Espérate, lo coloco acá. A ver, lo pongo más chiquito para que quede al mismo tamaño de esto. Ese taller es el taller número 10. Lo voy a colocar. Voy a colocar el título. Me voy a copiar este título. Taller número 10. Ese taller es para entregar. Se llama resolución de triángulos rectángulos caso 2. Es el taller 10. ¿Listo? Se entrega, si no estoy mal, la próxima clase dentro de 8 días. Es el 12 de mayo a las 11:59. Sí, ¿listo? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces este va a ser el primero. ¿Listo? Me van a prestar muchísima atención, jóvenes, por favor. Es, este es el uno. El primer ejercicio, acá van a ver 25. ¿Listo? Acá va a estar las letras, me faltaron las letras. Va a estar B. Y va a estar A. Y va a estar C. Va a haber 45 grados. Listo, muy bien. Y por último, aquí va a haber beta. Listo. De lo que acabo de explicar, que hablé como una loca y una perdida. ¿Quién me dice, por favor, cuál es el paso número 1? Si alguien me prestó atención. Hallar el ángulo beta. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Y con qué lo vamos a hallar? Paso 1, vamos a hacer paso 1. Hallar el ángulo de beta, como lo indicó el compañero que tiene toda la razón. Hallar el ángulo de beta. ¿Con qué fórmula lo vamos a hacer? Ya lo dijo Beta Con la las es compañera. igual trigonométricas, 90 profe. grados. Muy bien, excelente. Ángulo de beta. Muy bien, jóvenes, los dos muy bien. Hallar el ángulo de beta. Y como lo indicó el compañero, que tiene toda la razón, vamos a utilizar esta fórmula que me dice que beta es igual a 90 grados menos alfa. Menos alfa. Listo, menos alfa. Eso es lo fácil. Solo sencillo, porque eso ya lo conocemos, ya lo hemos manejado, lo manejamos en el ejercicio anterior, entonces ya sabemos cómo se maneja esto, es muy sencillo. Entonces sería B, ¿cuál es el ángulo de alfa? ¿Me pueden decir cuál es el ángulo de alfa? Acá, 45 grados, profe. 45 grados, muy bien, entonces aquí sería que beta es igual a 90 grados
menos 45 grados, ¿no? 90 grados menos 45 grados. ¿Y eso cuánto nos daría, jóvenes? ¿Me pueden decir? ¿Igual a qué? A 45, ¿no? A 45 grados. Y ya hallamos el ángulo de beta. ¿Alguien tiene alguna duda? Ese es el paso número 1. Listo. Vamos a revisar. Tenemos que hallar el ángulo, tenemos que hallar los dos lados que hacen falta. Vamos con el paso número 2. Hallar los lados que hacen falta. Entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos. Vamos a hacer el paso 2 acá. Acá vamos a hacer el paso 2. Paso 2. Paso 2. Hallar el lado que falta. Hallar los dos lados que faltan. Ese es el paso número 2. Hallar los dos lados que faltan. Y eso los hacemos con las razones trigonométricas. Eso lo vamos a hacer con las razones trigonométricas, siempre fijándonos en alfa, ¿no? Siempre nos vamos a fijar es en alfa, para que no nos confundamos. Siempre vamos a revisar qué es lo que tenemos de alfa. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a revisar. Acá, ¿qué tenemos? Primero que todo tenemos la hipotenusa, ¿no? ¿La hipotenusa cuánto equivale? 25 25. 5 centímetros. centímetros. Muy bien. Por favor, présteme la atención que luego no entienden y esto es más complicado que el otro. Porfa. Se los juro que si ustedes la cogen de una, si me prestan atención, la cogen de una vez y es súper sencillo. De alfa, tenemos alfa, que es igual a 45 grados, ¿no? Solo nos vamos a fijar que tenemos de alfa, que es igual a 45 grados. Listo. ¿Qué nos haría falta de alfa? Ahí. ¿El cateto qué? Cateto opuesto, que es lo que yo no tengo, y el cateto adyacente, que es lo que tampoco tengo. ¿Listo? Entonces, pilas porque nos vamos a revisar acá, a la tablita que yo ya hice, ¿cierto? A la tablita que yo ya hice. Acá yo tengo la hipotenusa. Entonces, ¿y qué me hace falta? El cateto opuesto y el cateto adyacente. Lo primero que yo voy a hacer es intentar hallar el cateto ¿qué? Cateto opuesto. Entonces, opuesto. Opuesto. Si yo tengo la hipotenusa, voy a revisar y quiero hallar el cateto opuesto, voy a revisar en la tablita que yo hice qué razón trigonométrica es la que tengo que utilizar. Entonces, lean por favor, si me dan la hipotenusa y quiero hallar cateto opuesto, ¿cuál es la razón trigonométrica que debo utilizar? Seno. Bueno, muy bien. Y tengan en cuenta que se va a hacer una multiplicación. Tengan en cuenta eso mucho, por favor. Tengan en cuenta eso. Entonces, yo ya sé que voy a utilizar seno, ¿cierto que sí? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos seno de quién. ¿Cómo es la razón trigonométrica de seno? Seno de alfa, porque vamos a utilizar solo alfa. Vamos a hacerlo con alfa. Seno de alfa. Seno de alfa va a ser igual a qué. ¿Cuál es la razón trigonométrica de seno? ¿Me dicen, por favor? Otra vez. ¿Cateto qué? Cateto opuesto sobre Opuesto hipotenusa. sobre el cateto ahí. Sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es la razón trigonométrica de alfa. ¿Hasta ahí ven? Listo. Entonces vamos a reemplazar por lo que sí tenemos. Yo no tengo el, el cateto opuesto, pero yo tengo dos valores. ¿Qué valores sí tengo? Vamos a revisar. ¿Seno de quién? De alfa. ¿Y cuánto equivale a alfa? Alfa sí lo tengo. ¿Cuánto equivale a alfa? Díganmelo por favor. 45 grados, profe. 45 grados. Muy bien. Entonces yo ya sé que alfa equivale a 45 grados. O sea, venga, lo coloco acá al pie para que me quede más visible. Acá. Seno de alfa es igual a 45 grados. Entonces yo ya sé que seno de 45 grados. Aquí le coloco al pie del seno, coloco 45 grados. Es igual a cateto opuesto, que es lo que yo no tengo, ¿cierto que sí? Que es lo que yo no tengo, ¿cierto que sí? A cateto opuesto, a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí sí voy a colocar las unidades correspondientes, que son ¿qué? 25 ¿qué? 25 centímetros, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda por qué lo puse así? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque es la fórmula, profe. No, porque entonces, repito, reemplacé alfa por 45 grados, reemplacé hipotenusa por 25 y voy a hallar cateto opuesto.
Acá, pilas con eso, jóvenes. Si yo quiero despejar, si yo quiero que cateto opuesto, que es lo que yo voy a hallar, quede solito, ¿qué le estorbaría para que cateto opuesto quede solito? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Y qué operación matemática está haciendo la hipotenusa? Dividir, profe. Dividir. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les dije? ¿Qué operación al frente era la que estaba al pie de seno cuando me falta el cateto opuesto? La ¿Qué operación? multiplicación. Multiplicar. O sea que ese 25 pasaría al otro lado, ¿a qué? A multiplicar, profe. A multiplicar. Pilas con eso. Yo de una vez les dije qué operación se tienen que hacer con los números. Ese número, esa operación que aparece ahí es la que al final usted tiene que hacer. Si usted revisa, ahí decía multiplicación. O sea que al final, este seno de 45, ¿qué tiene que hacer? Una multiplicación ¿con quién? Con 25 centímetros. ¿Y cuánto les daría esa multiplicación? Vamos a revisar la calculadora. Tenemos que multiplicar seno de 45 por 45, seno de 45 grados, perdón, por 25 centímetros. Entonces vamos a revisar cuánto nos da esa vaina. Ahí ven el tablero ya. Esperen que abra la calculadora. Sí, señora. Sí, Esperemos que abra la calculadora y hacemos la multiplicación. Pero igual ustedes la pueden ir haciendo. ¿Cuánto les da seno de 45 por 25? 25. Seno, ahí no tienen que sacar chip a la -1, nada. Solo colocar seno sin de 45 y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espérense que esa calculadora no abrió. ¿Qué pasó? Y ahora sí. Profe, me dio 0.70. Hiciste algo mal. profe, a mí me dio 17.67. Paola, no arañes el tablero, por favor. Espérate, deshabilitar anotaciones. Me toca borrar lo que hizo la señorita Paola. Tiene araña el tablero. Espérate, ¿cuánto te dio a ti? El que me dijo la última cifra. Aquí ya está, mira. 17,67, profe. Esa es la respuesta. Mire, ¿ven la calculadora ya? Para que todos lo veamos porque a su compañero le dio eso. ¿Ya ven la calculadora o no? Sí, señora. Listo, entonces, seno de 45, así lo colocan, ¿sí? Normalito, 45, cerramos, ¿sí? Así como aparece ahí. Porque es una multiplicación, por eso es que al frente en la tablita que yo les di dice multiplicación. Por 25, a ver cuánto nos da. Eso nos da 17,67 y como son lados, ¿en qué dan? ¿En centímetros o en grados? Centímetros, profe. Centímetros, muy bien. Y eso es todo. Ahí ya hallamos el cateto opuesto. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el cateto adyacente. Lo mismo que hicimos ahorita. Exactamente lo mismo que hicimos ahorita, pero no lo vamos a hacer para el cateto opuesto como ya lo hicimos, sino para el cateto adyacente, que es lo otro que nos falta. Entonces, vamos a escribir cateto adyacente. Y si a mí me dan la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿cuál creen que es la razón trigonométrica que yo debo utilizar? Si me dan la hipotenusa y el cateto adyacente, ya miramos. ¿Cuál es la razón trigonométrica según la tablita que yo debo utilizar? Vamos a revisar la tabliza. Si me dan hipotenusa y quiero hallar cateto adyacente, ¿cuál es la que debo hacer? Ahí dice. Lean, por favor. ¿Cuál es? Coseno, ¿no? Coseno, profe. Uy, sí, coseno. Estos chinos son muy pilos. Muy bien, coseno. No me ignoren a la coseno. La razón trigonométrica a utilizar es coseno. Entonces, sería, como estamos con alfa, acordémonos, coseno de alfa es igual a ¿qué? Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa. Vamos a reemplazar. Entonces sería coseno de ¿quién? Díganmelo, por favor. ¿El ángulo cuánto es? 45 grados, Muy profe. bien, coseno de 45 grados, muy bien, es igual al cateto adyacente, que es lo que yo no conozco y quiero hallar sobre la hipotenusa, que serían 25 centímetros. ¿Qué operación matemática? Si yo quiero hallar el cateto adyacente, me estorba el 25 centímetros igual que ahorita.
Y la operación matemática es una división. ¿Pasa al otro lado a qué? Aquí mismo yo lo A, escribí. a multiplicar, A profe. multiplicar. Si ustedes revisan, aquí yo les escribí qué operación pasan a hacer a lo último. Ahí yo les escribí como para ayudarlos. ¿Qué operación pasan a hacer a lo último? Una multiplicación. O sea que en este caso, coseno para hallar el cateto adyacente, se multiplica ¿quién? Coseno de 45 grados, ¿cierto que sí? Se multiplicaría coseno de 45 grados con ¿quién? ¿Ah? Coseno de 45 grados multiplicado por 25 centímetros. ¿Cuánto les daría eso? Vamos a revisar. Vamos a ver la calculadora. ¿Ahí están viendo la calculadora? Coseno de 45 por 25 centímetros. Eso les daría 17,67. Dio lo mismo. Pero, profe, ¿por qué nos da? ¿Sí les dio lo mismo? ¿Por qué les Sí, da lo señor. mismo? Porque el coseno es 45, nada más. Porque los dos ángulos dieron 45, por eso les da lo mismo los valores. Solamente sucede eso, que el cateto opuesto y el cateto adyacente sean iguales cuando el ángulo es 45 grados en los dos. Solamente pasa cuando es eso. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. Listo. Vamos a hacer el segundo. A ver si me entendieron rapidísimo. Por favor. Pero présteme atención porque solamente como dos personas me están prestando atención. Por- Ay, no, espérate que me toca acomodar este ángulo. Espérate, lo voy a pegar acá y luego lo acomodo. Ah, espérate, lo arreglo primero. Serían 38 grados, que es el segundo. Acá, al otro por acá. Sería este. ¿Cuál sería? Sería beta. Acá. Acá, este sería acá 7. Entonces solo me faltan las letras y listo. Y sería, listo. Y acá, el número que sería el 2. Listo, muy bien. Listo. Acá. Listo, jóvenes. Paso número uno, ¿cuál es? No, todavía queda tiempo. Paso número uno, ¿cuál es? Dígamelo, por favor. Hallar el ángulo de beta, profe. Muy bien, excelente. Hallar el ángulo de beta. Acuérdense que utilizamos la fórmula.
Acuérdense que la fórmula, ¿cuál es? Beta es igual a 90 grados menos alfa, ¿cierto que sí? Esa es la fórmula. ¿Listo? Tengámosla presente. Entonces tenemos que restar 90 menos ¿quién? Miren el ejercicio, por favor. 90 menos 38, profe. Menos Grados. 38. ¿Cuánto nos daría? 52 grados, profe. Bien, excelente. Muy bien, joven. 90 menos 38 nos daría 52, como lo indicó el joven. Muy bien. Ya el primer paso ya está hecho. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es hallar los dos lados que nos hacen falta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y acuérdense que los lados que nos hacen falta, nuestra referencia va a ser alfa. Pero si ustedes lo hacen con beta, no pasa nada, no quiere decir que esté mal. Yo siempre les coloco como referencia alfa, pero solamente para que no se equivoquen y siempre lo manejen de una sola forma. Pero si ustedes quieren hacerlo con beta y saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, no hay lío. Lo pueden hacer con beta. Pero mi referencia en este caso siempre va a ser alfa. ¿Me dieron la hipotenusa? No, la hipotenusa no la tengo, ¿cierto que no? Esa la tengo que hallar. ¿Me dieron el ángulo de alfa? Sí, ¿cuánto equivale? 38. ¿Me dieron el cateto opuesto de alfa? No, pero sí me dieron el cateto adyacente de alfa, que es igual a 7, ¿qué? 7 centímetros. Listo. Entonces, quiere decir que a mí me dieron el cateto adyacente. Y si a mí me dieron el cateto adyacente para alfa, yo tengo que hallar cateto opuesto, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Tengo que hallar cateto opuesto y adicionalmente a eso tengo que hallar ¿qué? Hipotenusa, ¿no? Tengo que hallar cateto opuesto y tengo que hallar hipotenusa. ¿Y cómo hallo cateto opuesto teniendo cateto adyacente? ¿Quién me dice con qué razón? Sin necesidad de ir a mirar la tabla de allá. ¿Con qué razón? Trigonométrica, puedo Con tangente, utilizar cotangente. Muy bien, con tangente. Muy bien, joven. Su compañero tiene toda la razón. Para poder hallar cateto opuesto, teniendo cateto adyacente, lo tengo que hacer con tangente. Y tangente me dice que cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí sería tangente de quién? ¿Cuál es alfa? De 38, ¿no? Entonces aquí sería cateto opuesto, que es lo que me hace falta, y abajo, ¿qué tengo que poner? ¿Quién me dice? Abajo, 7 ¿qué pongo? centímetros, profe. 7 centímetros, muy bien, 7 centímetros, excelente. Vamos a revisar qué operación matemática yo tengo que hacer si yo tengo cateto, pues si quiero hallar cateto opuesto teniendo cateto adyacente. Vamos a revisar qué operación matemática. Teniendo cateto adyacente y queriendo hallar cateto opuesto, ya sabemos que utilizamos tangente. ¿Qué operación matemática tendría que hacer? Multiplicación, profe. Multiplicación, muy bien, excelente, joven. Multiplicación, como le indicó su compañero, es una multiplicación. ¿Qué tendría que yo multiplicar? Tangente de 38 grados, ¿cierto que sí? Ahorita se va a ir, luego se vuelven a conectar, por favor. Multiplicado por 7 centímetros. Vamos a revisar cuánto nos da. Tangente de 2, 38 2, grados multiplicado por 7, eso nos daría 5,46 centímetros. 5,46 centímetros. ¿Listo? Listo. Nos faltaría hallar ¿qué? Nos faltaría hallar hipotenusa, ¿no? Nos faltaría hallar hipotenusa. ¿Listo? ¿Qué razón trigonométrica teniendo cateto adyacente puedo hallar hipotenusa?